Chainsaw Man, el hombre motosierra, el pibe motosierra, el weón que lo arrastran de una cadena, el concha. Chainsaw Man es una historia que comenzó a publicarse como manga en la Shonen Jump el 3 de diciembre de 2018 y fue adaptada al anime el 14 de diciembre de 2020 por el estudio de animación MAPPA. Fue creada por el polémico, el peculiar, incluso el lolcow Tatsuki Fujimoto. Ahora, ¿por qué me refiero a él de esta manera? Bueno, por un montón de polémicas que tuvo en su entorno. Sin un orden en particular, por ejemplo, hay acusaciones de plagio del traje de Riz, aparentemente inspirado en una actriz de películas para adultos. Adicional a esto, el hecho de que se enojó con el final de la historia de su propia película. Y lo más polémico, su cuenta falsa de su hermana menor, que era él roleando. Sí, creo que entienden ahora el por qué yo me refiero a él como un lolcow. 今から浮きます。Retomando el tema, Chainsaw Man nos narra la historia de Denji, un chico con una peculiar mala suerte, donde tiene que trabajar para la mafia para, para poder pagar la deuda que su padre le heredó, junto con su mascota, Pochita, que Pochita es una especie de perro con una motosierra en la cabeza, que es un demonio. De hecho, uno de los contextos de la historia es sobre cómo los humanos conviven con estos demonios. Porque sí, son una amenaza, pero también ellos tienen la opción de hacer pactos para ganar poder. Por ejemplo, si tú te preguntas, oye, ¿pero quién combate estos demonios? Bueno, los Devil Hunters, que son personas que tienen la peculiaridad antes mencionada, hacer pactos. Fue en un momento de la historia donde Denji cae en una trampa de un demonio, del demonio zombie, donde literalmente lo matan y lo echan a un basurero junto con Pochita, y en ese momento ellos dos hacen un pacto. Y este pacto concluye en el nacimiento del Chainsaw Man, el hombre que tiene la cabeza de motosierra y puede matar un montón de demonios. A partir de ese momento la vida de Denji cambia, porque de ser un pobretón que vivía en la calle y apenas sabía lo que era la comida, gracias a esa habilidad y que Makima técnicamente lo adopta, Makima es un personaje muy importante, incluso en un momento antagónico, le da una muestra de lo mejor que puede ser su vida, siempre y cuando él se someta a todas sus órdenes. De ahí la historia se desarrolla en peleas muy violentas, conflictos internos de Denji, conocer a los otros personajes, etcétera, etcétera, cómo funciona una historia. Como un video de mi punto de vista, voy a decirles las cosas que a mí en lo personal más me agrada. Y el punto más fuerte del anime para mí vendría siendo los diseños de los demonios. Dios mío, qué buenos diseños podemos ver en este anime. Me gusta mucho el concepto tan sencillo que viene a ser el demonio motosierra, porque es simplemente un humano con cabeza de motosierra. Pero eso mismo le da un toque especial y adicional el hecho de que pueda sacar las motosierras de la mano, todos los poderes que eso conlleva. Y él es el comienzo porque más adelante nos presentan un montón de demonios o a lo mejor también hablar de cómo son las fusiones de otras personas. Por ejemplo, el demonio bomba, el demonio katana. eh, Ese tipo de diseños son muy interesantes, son muy geniales de ver, son muy metal, son muy, no sé, me agradan, son de mi gusto. Adicional y como creo que mencioné anteriormente, el cómo los humanos tienen que adaptarse a una vida sabiendo de que existen demonios. Desde el momento uno se plantea de que los demonios pueden ser ocupados, por ejemplo, por las mafias, por gente mala, pero también cómo es que existe una fuerza que trata de oponerse a los demonios utilizando ellos mismos. Pero claro, son demonios. Tú haces un pacto, ganas sus poderes, pero todo eso tiene un precio. Entonces, desde esa premisa me parece muy interesante. Un mundo muy bueno para explorar. Pero si tuviese que hablar ahora, por ejemplo, de algún punto que no me agrada tanto,
tendría que mencionar los personajes. Pero ojo, no estoy diciendo que sean malos personajes. Muy por el contrario. Me gusta mucho cómo desarrollan a Denji. Me gusta mucho el cómo pasa de una vida miserable a encontrarse con estos lujos chicos que uno como persona adulto dice es como esto es lo mínimo. Pero para él es todo como diferente. Es como un departamento súper chico, para él puede ser una mansión. El concepto de comer todos los días, de tener un desayuno, un almuerzo. Imagínate, verlo desde ese punto de vista. O la búsqueda de venganza de otros personajes. Pero el punto en particular es que ningún personaje me cae particularmente bien. Voy a ocupar de ejemplo a un montón de personajes. Por ejemplo, Power me cae demasiado mal. Es un personaje arrogante, como un demonio debería serlo y todo el tema. Pero no me simpatiza, de hecho como que aparece en pantalla y es como, oh, ya apareció esta buena. O la aparece en el manga y es como, uy, ridícula, ¿cachai? Me pasa algo parecido con Kobeni, que Kobeni es bacán. Pero aún así es un personaje tan extraño que por todo se asusta. No pretendo de que también sea el típico héroe shonen que no le tiene miedo a nada de la cuestión. Pero aún así su actitud es chocante. Asimismo, uno nota, por ejemplo, cuando un personaje es antagonista y Makima claramente es la antagonista, junto con un montón de otras personas que están en el entorno de Denji. El único personaje que podría decir que me cae bien vendría siendo Aki. Pero si tuviese que profundizar, tendría que comentarles el cómo me agrada el manejo que tienen con él. En el sentido de, porque tú diste las fuerzas, pues que quieres combatir demonios. Y claro, él tiene toda una historia personal. El cómo su vida fue afectada por un evento causado por el demonio de las armas. El cómo él tuvo que someterse a todas esas cosas. Cuáles son las consecuencias de tener pactos con demonios. Creo que en parte él lleva más la historia que el mismo Denji. Después de todo, Denji, y por lo que se da a entender en el mismo manga, ojo, visión mía, es que se pierde la humanidad. O se fragmenta un poquito lo que viene a ser la humanidad. Denji dejó de ser humano, se puede regenerar, la muerte no es nada. A él lo despedazan un montón de veces y aún así vuelve como si nada. Cosa que, por ejemplo, Aki o un montón de personas de su equipo no pueden hacer. Entonces la división entre una persona normal a una persona que se fusionó con un demonio es una línea que está demasiado marcada. Pero el punto que pretendo hacer no es el de, hoy qué mal me caen estos personajes. De hecho, voy a postular algo, no sé, que puede sonar raro, pero que a lo mejor puede funcionar. Y el que personajes sean desagradables no significa que la historia sea mala. Te pueden caer a lo mejor todos los personajes, todo el elenco de alguna serie, pero si la historia es buena, vas a querer quedarte hasta el final. Y ese es mi caso con Chainsaw Man. Chainsaw Man me logró atrapar a través de sus diseños, a través de sus peleas, a través de su historia. Y los personajes están ahí precisamente para guiarla. Pero no tienen por qué caerme todos bien. Insisto, Aki es el personaje que me cae mejor por descarte. Porque no soporto a Denji. Porque me cae mal Makima. Porque Bim es un arrastrado. Porque Jimeno es una cerda. Porque Kichibe es un personaje demasiado ambiguo. Y yo sé que es el punto de cada uno de estos personajes. Y por eso mismo postulo de que a lo mejor la historia es muy buena y puedes pasar entre comillas por encima de los personajes. O el hecho de que los personajes estén diseñados de esta manera es todo el punto de la serie. Después de todo no les puedes caer a todo bien en tu vida normal. Va a haber algún weón que no importa qué tan buena persona seas tú, vas a caer mal. Y a mí, en lo personal, todos, si no es que casi todos los personajes de Chainsaw Man me caen muy mal, pero quiero seguir viendo la historia. Es extraño, pero funciona. Posiblemente no les pase lo mismo a ustedes, lo entendería completamente. A lo mejor yo estoy viendo... estoy tomando demasiado en serio un anime, pero eso es lo bacán. Las historias tienen que en parte tomarse en serio y en parte están hechas para el entretenimiento. Chainsaw Man cumple con entretener. Buenos diseños, buenas peleas, gore, humor. Esas cosas que son básicas en el entretenimiento
y adicional los complementa con personajes que en realidad, ¿sabes qué? Te da lo mismo. Que hagan lo que quieran, que se maten, que se revienten. Es así el universo y por lo tanto quiero seguir viendo lo que pasa hasta el final. Por lo tanto y en conclusión, si pueden, vean la serie. El manga se acabó, si no me equivoco, así que podrían echarle una mirada. A mí me gustó mucho, por eso estoy haciendo este fanart y he hecho un montón de dibujos de Chainsaw Man que no he publicado porque soy weón. Pero aparte de eso, denle una oportunidad. Posiblemente van a encontrar un personaje que le agrade. Las peleas valen la pena. Vale la pena también tomarse el tiempo de leer el manga. Así que chiquillos, ahí está, vean por internet. El anime está en Crunchyroll, incluyendo la película de Riz, que es buenísima de principio a fin. No sé si me gusta tanto el romance entre Riz y Denji, me parece un poquito... Ya, pero no voy a hablar de eso en este momento. Pero está buena, está correcta. Así que, eso chicos. Si de casualidad a usted le gustó el dibujo que está viendo en pantalla, por favor sígame en X, sígame en Instagram y sígame en TikTok. Ahí estaré subiendo los procesos, ahí estaré subiendo también un poquito de los fragmentos que estoy hablando en este momento. Si pudiesen apoyarme en este proyecto les estaría muy agradecido. Y los invito también a comentar cuál es su personaje favorito si es que usted ya vio la serie. ¿Le gustó alguno de ellos? ¿Se siente identificado con alguno de ellos? Por favor, coméntenlo. Yo le doy un like ahí en la sección de comentarios. Espero de corazón que el video haya sido de su agrado. Por favor, un like, el comentario que les pedí anteriormente. Compártalo si a lo mejor les parece que vale la pena. Y nos vemos en otra ocasión con otro dibujo, con otros comentarios. No dejen de compartir, no dejen de crear, no dejen de imaginar. Pásenlo bien y nos vemos hasta la siguiente ocasión. Adiós.